Hola, ¿qué tal, amantes del cubo Rubik? Nosotros somos Speedcubes México. Difundimos el cubo Rubik en todo el país y realizamos este podcast Los Colores del Éxito para platicar con diversas figuras del medio deportivo, espectáculos y demás, que su vida está conectada por el cubo Rubik. Existen miles de historias por contar y muchos retos que superar, pero indiscutiblemente el primero que llega a todos los destinos es el primero que pega dos veces. Todos recordamos el primer hombre en la luna, la primera persona que inventó algo, que creó una historia y, por supuesto, hoy celebramos un hito en los colores del éxito. Hemos entrevistado y he tenido la oportunidad de platicar con diversos atletas olímpicos y esta ocasión tenemos la oportunidad de por primera vez platicar con un medallista olímpico. Por si fuera poco, es la primera persona que ganó una medalla olímpica en Taekwondo en México y a nivel Latinoamérica. Su nombre es Enrique Torroella Sánchez y está hoy en los colores del éxito. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí. Y sí, tal como lo dices, tuve esa oportunidad y hoy en día pues me gusta, me encanta la idea de transmitir, de platicar cómo fue todo eso para motivar a las nuevas generaciones. Eso, exactamente. Justamente es una de las razones principales por las que hemos invitado a estrellas del deporte, del medio del espectáculo, de diversas disciplinas y áreas aquí en México, para que nos puedan compartir su historia. Y nuestra audiencia es muy joven, papás, mamás, niños, adolescentes que siguen este podcast y queremos saber pues su historia, maestro, su experiencia en el Taekwondo, cómo funcionó esto de que usted es la primer medalla olímpica de Taekwondo de México y de Latinoamérica, que eso ya de por sí es un gran dato. Cuéntenos. Bueno, pues yo creo que lo mejor sería empezar, como dicen, desde el inicio, claro. ¿Verdad? Yo inicio en las artes marciales, porque no directamente en Taekwondo. En 1976, por cuestiones de trabajo, mi padre vivía en la ciudad de Tijuana, vivíamos todos, una hermana mayor, un servidor y un hermano menor por orden. Uh-huh. Y en alguna ocasión, en 1976, cerca de la casa, se abre una escuela de karate, llegan, dan un volante para que nosotros entremos a unas clases gratis, no sé, una semana o 2 clases, algo así, y yo entro. No había ningún antecedente en la familia de artes marciales. Okay. Entonces yo entro y me doy cuenta que me gusta, uh-huh, que tengo facilidad y que me gustó. Entonces, así es como yo empiezo las artes marciales. Finalmente me cambiaron de escuela porque esa escuela cerró y ya tuve oportunidad de empezar a competir porque en aquellos años la ciudad de Tijuana, que pues era muy pequeña y lo más bonito y lo más interesante de Tijuana es que estábamos pegados con el otro lado, con Estados Unidos. Entonces, mis primeras experiencias de combate eran en Estados Unidos. Y eran unos torneos enormes, unos trofeos muy bonitos, muchos competidores. Y entonces para mí eso era algo muy interesante, muy bonito. Aunque yo era muy chiquito, de 6, 7 años, el combate no me daba miedo, como normalmente existe en la mayoría de los niños. Cuando sienten los golpes, pues ya no te gusta. Sí. Y yo 1000 veces salí llorando de la clase, pero todos los días estaba ahí. Entonces, de alguna forma era eso, ¿no? Yo siempre he pensado, y lo digo ahora porque me dedico también a dar pláticas motivacionales, todos los seres humanos, niños, tienen dificultad para ciertas cosas, pero tienen habilidades para otras, tienen virtudes, tienen defectos como cualquier persona. Entonces la idea o lo bonito es poder llegar al punto cuál es tus don, qué es tu don para hacer algo. No sé, yo quise jugar fútbol toda la vida y nunca fui buen jugador de fútbol. Habrá un niño por ahí que canta muy bien, habrá uno que habla muy bien inglés, habrá alguien que es especialista en matemáticas, y toda esa parte son dones que al nacer los tenemos. Yo creo que así fue en mi caso. Sí. Pero digamos, para los que creemos en Dios, yo al nacer tuve un don, tuve facilidad, tuve aptitudes
las artes marciales, para el combate, para todo eso. Pero también me queda muy claro que si yo tuve esos dones, no tuve las medallas. No me dijeron, oye, de una vez ahí te van tus medallas porque naciste con ellas. O sea, naces con todo eso, pero el punto es, hay que trabajar. Hay que desarrollarlo, hay que aprender, hay que repetir las tareas durante muchos años, claro. Como en todo, así se aprende. Entonces yo creo que así fue en mi caso. No, seguramente. Digo, es innegable el tema de los talentos y las virtudes en cualquier disciplina, no solamente en los deportes, ¿no? Hay personas quienes se les facilita la música, la pintura, y que parece que tendrían que esforzarse lo menos para avanzar, ¿no? Así es. Pero también por el otro lado siempre hemos sido muy conscientes, y de hecho es una de las grandes frases de este podcast, el trabajo duro es un talento, ¿no? Es una frase muy popular de Kasparov, y la realidad es que pues, sin trabajo duro y sin disciplina pues no llegamos a ningún lado, ¿no? Y justamente aprovechando eso, ya que estamos en los inicios digo, a mí me llama mucho la atención que una escuela aparentemente... Y pues no sé si improvisada, o sea, pero... Iba empezando, era una cosa chiquita, una escuelita. Algo que aparece en su vida, literalmente, ¿no? Llegó a mi vida ahí. La verdad es que eso es una historia maravillosa. Pero bueno, es el inicio, ¿no? Al final del día. Exactamente. Después tuvimos ya oportunidad por medio del trabajo de mi papá, de cambiarnos a vivir a la ciudad de Tijuana. Uh-huh. Y ahí encontré otra coincidencia, otra situación que el destino te lleva a eso. Llego yo a la ciudad de Guadalajara. Mi padre empieza en búsqueda del maestro Sabonim Ramiro Guzmán, que es ahora uno de los pilares del taekwondo. En aquellos años él era campeón mundial de full contact, era muy famoso en Estados Unidos, y mi maestro de Tijuana me dijo, búscalo. Entonces cuando llegamos encontramos al maestro Ramiro Guzmán, y entonces el destino nos pone juntos a un gran maestro, y yo era un niño que tenía el talento para hacerlo, pero encontré a la persona indicada que me puliera y que me llevara al éxito. En el momento correcto. En el momento correcto intersectamos los puntos, como mi maestro dice. Fíjese, yo hubiera pensado, maestro, que usted era de Monterrey, Nuevo León. Creo que por ahí hay un dato que entonces estamos mal, está equivocado ese dato. No, es correcto. Es correcto. Mi padre trabajó en la industria farmacéutica como agente de ventas de medicinas. Entonces, primero viví en Tijuana, nací en Monterrey, nazco en Monterrey, viví 5 años y de ahí nunca volví. Me fui a Tijuana y luego a Guadalajara. Pero si a mí me preguntan, yo soy nacido en Monterrey, nacionalizado tapatío. Yo me siento jalisciense, me siento tapatío. En Monterrey no tenemos ningún lazo de que nos una para estar allá. Mi deporte no lo inicié en Monterrey, todo lo inicié en Guadalajara. Bueno, en Tijuana y en Guadalajara. Pero mi vida, o sea, llegué a los 9 años, a los 8 años a Guadalajara, toda mi vida es de ahí. No, hombre, entonces no, creo que no voy a ser el único. Yo también me declaro nacionalizado tapatío. O sea, yo también me encanta Guadalajara, lo amo. Sí. Si fuera por mí me lo tatúo. Oiga, maestro, y hablando de esa situación, digo, en esta etapa de su vida, y como ejemplo para nuestra audiencia, ¿cuáles son esas aptitudes que uno tiene? O sea, ¿cómo un niño o una niña se puede dar cuenta que tiene esta facilidad para el taekwondo? ¿Cuáles son esos atisbos que uno detecta y dices, este niño la trae? Bueno, quiero decirte que con el paso del tiempo y con toda la experiencia que he tenido en las artes marciales, me doy cuenta que a veces uno piensa que las aptitudes o las facultades, en el caso de taekwondo de un competidor, van a estar en la velocidad, en la técnica y en las piernas combate, largas, por ejemplo. Exacto. Pero no es lo principal. Okay. Claro que es una máquina, el cuerpo, que tiene que tener la elasticidad, la fuerza, la potencia, la rapidez, el temperamento, pero mucho de la parte es la parte psicológica. La parte psicológica para poder enfrentar, dominar tu miedo, porque se siente miedo, y no es un miedo al que me van a golpear y me va a doler y me van a lastimar. No es ese miedo, es un miedo. Vas a enfrentar a una persona que también quiere pegar y también quiere ganar. Son golpes, son deportes de contacto. Sí. Y eso impone. Entonces, tienes que tener esa parte mental de frialdad y de valor, porque yo entrené muchas veces con gente que tenían un talento enorme, pero cuando ya están frente a frente con otro competidor ya no se mueven.
ya el miedo los paralizó. Qué interesante. Entonces hay otra parte en la que yo mismo lo sentí y yo entrené y pensé, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y cuando estás enfrente de un competidor, ya es más difícil. Ya lo piensas, ya lo dudas, porque él sabe lo que vas a intentar hacer y él quiere hacer lo mismo. Entonces se necesita tener mucho temperamento, mucha frialdad, mucha seguridad en uno mismo. Esa seguridad te la da el entrenamiento. Y esa es una de las atributos que debe de tener un campeón. Un campeón. Atreverse, el valor de hacerlo, ¿verdad? Y el valor también del entrenamiento, porque a mí me felicitan, maestro Enrique Torroella, felicidades, es usted medallista olímpico, sí, pero el trayecto al triunfo es lo más bonito, es lo más interesante, y no todo fue color de rosa. Claro. O sea, hubo momentos muy difíciles, momentos de derrota, de tristeza, de lágrimas, de lesiones, de momentos de decir, ya no quiero saber esto. Claro. O sea, y toda esa parte es mental. Entonces, el poder vencer eso, por eso hablo que un gran competidor de taekwondo físicamente es una parte, pero la otra es la mente. Es la mente. Pues aquí el maestro nos está regalando nuestro primer tuitazo, que también se ha vuelto un clásico de este podcast. Básicamente nos dijo la principal cualidad de un campeón es atreverse. Enrique Torroella, ahí está. Yo decía, tengo yo varias frases, por supuesto no son mías. Las he escuchado, las he ido armando en mi cabeza de otras que he oído. Y había un comercial hace muchos años y yo lo he agarrado ese lema o ese spot. ¿Sí? Y dice, el mundo es de los atrevidos. Es correcto. Sí, es correcto. Nacimos para vencer y no para ser vencidos. Totalmente. Exactamente. Pues la verdad es, me acaba de cambiar. O sea, de todo lo que pensé que me iba a platicar, lo que me acaba de decir no lo tenía, pero pues en el panorama ni de cerca, la verdad. Pero me hace total sentido, ¿no? Por supuesto. A veces se nos pierde la perspectiva de que el taekwondo es un deporte de contactos, la verdad. Exacto. De repente lo vemos yo lo veo en las transmisiones en televisión, se ve tan bonito, tan estético, tan patada, tan cómo se saludan, que de repente se nos olvida que al final del día es enfrentarse a otra persona que también tiene ciertas cualidades y muchísimas horas de entrenamiento en donde nos vamos a soltar golpes, bien o mal, ¿no? O sea, y que los dos sabemos a qué venimos. O sea, no es de que lo sorprendí y le dio un golpe. No, pues él ya sabe. Claro. Y sobre eso es la sorpresa. Hay que ver qué técnicas utilizar o la rapidez o la inteligencia o la técnica o la táctica para ganar un combate. Qué interesante. Ok, abordamos ese tema de manera espectacular. Ahora, maestro, me voy a hacer aquí un paréntesis porque me acordé. A lo mejor no tiene mucho que ver, pero yo vi que lo entrevistó Adal Ramones. ¿Se acuerda de esa entrevista? Sí, claro que sí. Fue en el 90, como en el 90, yo creo, él todavía no saltaba ni a la fama, estaba en un programa de estrellas, de no sé qué, era un programa de cable. Me hicieron una entrevista ahí cuando yo estaba preparándome para los Juegos, no me acuerdo si para los centroamericanos o panamericanos, por eso hablo entre 90 y 91, pero ahí está. Sí. A mí eso se me hizo una locura porque son de las cosas que nunca me hubiera imaginado ver, son cosas de los medios que nunca se me hubiera... Y la verdad lo menciono porque... Creo yo, o sea, yo me quiero ir como recorriendo en su vida, pero yo sé que la vida de un atleta, pues en realidad, o sea, ya cuando tenía 17 años, usted ya estaba en un campeonato del mundo, usted ya estaba por ser medallista olímpico, o sea, ese tiempo que tenemos para platicar de su vida, previo a los grandes éxitos es corta, pero justo me acordé ahorita porque se me hace muy, muy curioso que ya yo lo considero que llegar a una entrevista con Adal Ramones a esa edad es porque usted ya era un referente de la disciplina y del deporte en ese momento y era, o sea, tenía muy, muy, muy poquitos años, tenía que 16, 17 años en esa entrevista. No, ya tenía como 19. 19, creo, o sea, y ya estaba de referente en el taekwondo. Ya a los 19 años ya era medallista olímpico, subcampeón mundial, medallista panamericano. Entonces, realmente una de las cosas con las que yo tengo la fortuna de platicar es que a muy corta edad, desde los 14 años yo peleaba en adultos. Claro, no ganaba, perdía y lo que tú quieras, pero estaba forjando mi cuerpo, forjando mi mente, forjando mi corazón para poder enfrentar gente mayor. Al día de hoy, en la etapa de ahora, hay campeonatos infantiles y campeonatos juveniles, campeonatos
de cadetes y que entonces hay no sé cuántos campeonatos. En aquel tiempo nada más era uno, campeonato mundial y punto. Entonces si yo quería participar tenía que empezar. Entonces les estoy hablando desde que muy chico yo estaba enfrentando gente mucho mayor. Ahorita a esta edad que yo tengo 56 años, ya una persona de 50, 58, 51, todos somos de la edad. Pero cuando tienes 14 años y peleas con un niño o un chavo de 19 años, 20 años, la diferencia mental del cuerpo, todo es muy grande. Sí. Entonces yo empecé a hacer todo eso y perdía, por supuesto que perdía, pero para los 16 años yo ya estaba entre los mejores 10 de México, siendo un chavo de 16 años. Todo eso me ayudó mucho, más todavía mi disciplina, el entrenamiento. Tuve la fortuna también, porque todo se va conjuntando, de tener un gran padre, un padre que me conoció desde mis inicios en el taekwondo, que tenía una mente muy clara para poder saber si yo era bueno o no era bueno. Él podía darse cuenta que tenía facultades y podía darse cuenta de lo que yo era capaz de hacer, y tenía el apoyo total. Y hablo de mi padre en relación porque él era el motor de todo, porque realmente toda mi familia, mi madre que en paz descanse, y mi hermano que en paz descanse, y mi mamá y mi hermana, todos trabajaban en conjunto para mí, para apoyarme. Claro. Pero mi padre era el que pagaba, mi padre era el que hacía, el que mandaba, el que todo, y él tuvo, yo creo, él fue un fuera de serie, un adelantado de su época, porque en aquel tiempo a mí me puso un nutriólogo, un psicólogo, un preparador físico, unos doctores, un masajista. Yo tenía todo eso cuando nadie lo tenía. Wow. Claro, ahora lo existe y lo paga el gobierno, en aquel tiempo lo pagaba mi papá. Entonces, toda la gente, la mayoría que le decía que tenía preparador físico, le preguntaban, ¿qué lo va a hacer maratonista o por qué el otro? Y ahora el preparador físico es básico. Entonces, nosotros nos adelantamos a todo ese tiempo. Entonces, cuando yo tengo 16 años, 17 años y empiezo a entrenar de 6 a 8 horas diarias, wow, por supuesto que mi nivel subió inmediatamente y ya tenía la opción de rozarme con los mejores. Y se presenta la oportunidad en 1987 de competir en el campeonato mundial a una edad muy corta, y cuando estoy abriendo y cerrando los ojos estoy peleando la final del campeonato del mundo. Entonces, todo eso me dispara una mentalidad, parece que no, pero de un evento mundialista a que regresas, eres otro. No, claro. La mentalidad, la madurez que se adquiere tan rápidamente es increíble, yo no lo podía creer. Ya piensas diferente, ya actúas diferente, ya aprendiste algo que no lo hubieras podido aprender en la clase. El pisar un área mundial, eso te da un panorama muy diferente. Y pues bueno, de ahí venía la preparación para Juegos Olímpicos. Sí, justamente. Y antes de llegar para allá, digo, ya nos compartimos unos super datazos, pero antes de llegar ahí hay algo en medio, ¿no? ¿Cómo pasa Enrique niño o Enrique, pues sí, niño, preadolescente, a empezarse a convertir en este atleta de alto rendimiento? O sea, me refiero a cómo se empieza a dar esa transformación de la escuela, de decir, no, ¿sabes qué? Yo ya decidí que me gusta el taekwondo y me voy a dedicar a esto. Porque aparte le tocó una época en donde no era un deporte popular. Out of the records estábamos platicando que ni siquiera se llamaba taekwondo. Entonces, sí se llamaba taekwondo, pero la gente lo conocía como karate coreano. Exacto. O sea, tú le decías a alguien, practico taekwondo, y te decían, ¿qué es eso? Ajá. Y yo me imagino, o sea, yo siendo un niño de esa edad y platicarle a mis papás, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar al karate coreano, y pues no es fácil, ¿no? Claro. La verdad es que no es fácil. Entonces, no. ¿Cómo se empieza a dar esa transición, esa decisión de decir, esto es mi vida, y como bien lo mencionó, un día cerrar los ojos y al otro aparecer por el campeonato mundial? Bueno, pues fue todo, digo, vuelvo a lo mismo, porque yo me atrevía, porque tenía las facultades, porque tenía todo eso y porque tenía un gran padre. Claro. Entonces, todo gran triunfo, gran parte de mi triunfo es por mi familia, por mis maestros. Yo pongo una parte, pero siempre en conjunto, porque el que entra a pelear es uno contra el otro, pero siempre atrás de uno está mucha gente, el preparador físico, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis maestros, mis entrenadores, todo. Entonces surge de la siguiente forma, pues yo estando en el cambio de adolescente, de niño a adolescente, pues ya estaba entre los primeros. No era el mejor de México y yo lo veía lejos, pero cuando estaba en la escuela, en serio, estaba yo en la preparatoria, y en los descansos, cuando era el primer receso, yo me bajaba corriendo, me ponía un pants y me ponía a correr, porque tenía que bajar de peso con unos pants térmicos,
25 minutos y luego llegaba, me lavaba la cara, me metía a la clase y saliendo me bajaba, me volvía a poner otros pants que tenía limpios porque tenía yo que ir bajando paulatinamente porque la categoría donde yo competía era hasta 50 kilos y yo pesaría 53, 54, tenía que bajar 3, 4 kilos. Wow. Entonces, todo eso me llevaba a, durante las clases, estar pensando en taekwondo. Okay. Y cuando salía y estaba en el taekwondo y en mis preparadores físicos, estaba pensando, no estudié y mañana tengo examen y no hice tal trabajo y me va a ir mal y no sé qué. O sea, yo decía, me estorba la escuela. Sí. ¿Verdad? Pero lo ideal ahora, lo que pienso es que la escuela es primero y habría que encontrar cómo hacerlo. Pero en aquel tiempo le dije a mi papá, y eso era por librarme un poco de la presión de la escuela, porque mi papá todo era color de rosa mientras no llegaran calificaciones. Y entonces ya cuando llegaban y no iban las cosas bien, pues sufría. Entonces le ddije, papá, dame oportunidad, faltaba 1 año y medio para Juegos Olímpicos. Y le digo, dame oportunidad 1 año y medio de prepararme, y si no llego al selectivo, porque era el riesgo, claro, ni siquiera llegar a competir en el selectivo final, si no llego, regreso a mi escuela y no pasó nada, porque pues estaba jovencito, no pasó nada. Sí. Y él lo comprendió, lo analizó, lo preguntó con algunas gentes cercanas a él, y entre él y los consejos que le dieron, decidió darme la oportunidad. Entonces mi papá me puso un preparador físico, un nutriólogo, doctores, psicólogo, todo lo que tenía, y además me pagaba un salario mínimo. Para que se dedicara. Yo era su empleado. En serio, yo me pagaba un salario mínimo porque en eso, o sea, ya no solamente era mi papá, ahora eres mi empleado y te pago para que entrenes. Para que le des. Entonces, con todo. La exigencia era tremenda, no bueno, era. Sí, ajá. O sea, el dejar la escuela parece fácil y bonito. No. La exigencia para entrenar era tremenda y vigilada y supervisada por él. Entonces, pues eso, con el amor que yo le tenía al taekwondo y con lo que me gustaba hacer, pues realmente dieron resultados rápido. Por eso es que llego al campeonato mundial tan rápido, y mi mentalidad, sobre todo la mentalidad, vuelvo a lo mismo, cuando yo estuve con el doctor Guillermo de la Mari, en psicología, en preparación física, el profesor Alfredo Tuchijara, de los mejor que ha habido en México, yeah. Y pues entonces yo estaba en un nivel muy diferente al resto de la gente, y así fue. Entonces, cuando acuerdo por mi preparación, por mi valor, por mi trabajo, por mi constancia, por los buenos consejos, por mi buen entrenador, y todo, estaba peleando una final de campeonato del mundo. Y ya llegamos, ahora sí, maestro. Ahí llego al campeonato del mundo, fui superado por Corea, porque realmente los coreanos siempre han sido mejores. Hasta ahora ya estamos más o menos al parejo, pero en aquel tiempo, estoy hablando de 1987, era Corea y los demás. Claro. Entonces, pero ya enfrentarlo y dar un buen combate, para mí fue lo máximo. Pero eso era una meta intermedia, porque nuestra meta final eran los Juegos Olímpicos de Seúl 88, porque recordaremos que en esa edición 24avos Juegos Olímpicos, Seúl es la sede y Corea, el país, propone al taekwondo como deporte de demostración. Es un momento importante en el olimpismo del taekwondo, porque ya existían campeonatos mundiales. Bueno, les hablaba que yo un año antes había estado en el 8º campeonato del mundo. Entonces, ahora en ese momento era abrir el panorama a todo el mundo para que conocieran el taekwondo. Y vaya que fue, porque después de 88 había escuelas en cada esquina y todo el mundo sabía que era taekwondo. Y a la fecha, ahora ya muchas de las escuelas primarias tienen taekwondo incluido, todo. Como en Corea. En Corea todos saben taekwondo. Entonces, ¿en serio? Sí, porque desde chicos los promueven, y luego todos toman la educación militar. Y en la educación militar de hombres, todos hacen taekwondo. Pero bueno, volviendo al trabajo, empezamos a entrenar para ir a unos Juegos Olímpicos, pero la mentalidad, vuelvo a lo mismo que tuve, que me formé, que me ayudó mi padre, mi psicólogo y todo eso, era... Cuando ganamos el selectivo, mi padre me dijo, vamos a ponernos un chip que diga, vamos a ir a los Juegos Olímpicos, pero no vamos a ir a unos Juegos Olímpicos como uno más,
uno más que fue, una estadística más. Vamos a ser protagonistas, nos vamos a parar en el podio, vamos a ver nuestra bandera izarse, vamos a escuchar nuestro himno. Entonces, todo esa parte de la mentalidad, de visualizar. Yo visualizaba todas las noches qué va a pasar si voy ganando, si voy perdiendo, si me enfrento al coreano, si me enfrento a otro. ¿Qué tengo que hacer? Y mentalizar que voy perdiendo y luego lo alcanzaba y luego iba ganando y mantenía la ventaja. O sea, todas las diferentes opciones que pudiera haber tenía que visualizarlas. Esa era parte de mi preparación. Y esto te sirve porque cuando llega el momento, en un momento dado que está en un combate parejo, que ya estás cansado, que no sabes qué hacer, ya en tu mente ya pasó algún día por ahí, ya sabes lo que tienes que manejar. Entonces todas esas cosas me ayudaron mucho. No, hombre, indiscutible. Bueno, pero también lo cuenta, maestro, como si fuera, o sea, digo, yo lo entiendo, digo, o sea, de una manera humilde de cómo lo cuenta, pero pues estaba en el campeonato del mundo, y luego enfrentándose al, a ver, yo creo que es lo soñado, ¿no? De todos. Es como cuando decimos México va a jugar contra Brasil cuando Brasil era la gran potencia. Exacto. Y todo el mundo soñaba con eso y decías, mi final soñada, pues echarme un campeonato de fútbol con la selección brasileña porque ellos son los top, ¿no? Entonces, llegar a la final de un campeonato del mundo, de la disciplina que a usted le apasiona, le llena, pues el objetivo era Corea, ¿no? O sea, claro, ese es el sueño, ¿no? Exacto. Y además no solamente era el sueño para mí llegar y pelear con Corea, yo quería ganarle a Corea. Exacto. Pero digo, o sea, una cosa es lo que uno piensa y a veces la realidad es otra porque digo, también como un buen competidor que debe de ser uno, tiene que saber cuándo se puede perder y cuándo se puede ganar. Claro. Entonces, en este caso fui superado, pero eso no quiere decir que no me pudiera seguir preparando. Al otro año volví a Juegos Olímpicos y en semifinal lo enfrenté, pero no al mismo coreano, a otro coreano que era todavía más tremendo. Todavía más. Más tremendo y también fui derrotado por Corea tanto en el Campeonato Mundial como en Juegos Olímpicos. Ahora, lo que tiene la magia de los Juegos Olímpicos es la difusión. Cualquier deportista amateur soñamos con estar en los Juegos Olímpicos. Yo lo soñé muchos años antes. Yo lo veía como algo imposible, pero yo veía estar en los Juegos Olímpicos. Y cuando yo estuve en los Juegos Olímpicos, realmente lo recuerdo con mucho cariño. Era un sueño hecho realidad, tanto de un servidor como de mucha gente a mi alrededor. Mucha gente que invirtió dinero, tiempo, lágrimas, todo, como mi familia, mi maestro, mis entrenadores. Entonces, de alguna forma, el triunfo se debe de compartir. Y claro, yo así lo pienso. Pero volvemos ahora a lo que hablamos al principio. Sí. Se forma la selección de taekwondo en México. Originalmente teníamos que ser 12. 8 hombres y 4 mujeres, pero el Comité Olímpico, por lo mismo que no conocían el taekwondo y deporte de demostración y todo eso, pues nada más hicieron selección y fuimos 5. Fue Mónica Torres como mujer, Federico Gómez, Ernesto Rodríguez, Manuel Jurado y un servidor. 5. De esos 5 obtuvimos 3 medallas de bronce. Entonces esto habla del nivel que tenía México y de lo que representaba. Es la primera vez que están el deporte. Nos llevaron, fuimos abanderados por el presidente junto con la delegación, viajamos en el mismo contingente, tuvimos el uniforme, todo exactamente igual. Participamos en los Juegos Olímpicos y yo diría que a lo mejor de manera igual que ahora. Yo creo que no, yo creo que esos Juegos Olímpicos fueron todavía con algo diferente a los de hoy. En aquel tiempo era el Dream Team de Corea, el Dream Team de España, el Dream Team de Estados Unidos, todos, porque era la primera vez que había unos Juegos Olímpicos y todos los que estaban por retirarse regresaron. Entonces todos los países llevaban equipos de primera, todos. Entonces realmente las medallas que obtuvimos son de mucho mérito, ¿verdad? Y eso también te iba a platicar, que lo he escuchado infinidad de veces. Antes me enojaba, ahora ya no me enojo, porque cuando oigo algo así es porque la gente no tiene mucha cultura deportiva y lo desconoce. Lo desconocen, y digo, la ignorancia no es pecado, pero a veces dicen del taekwondo de Seúl 88 con el taekwondo de Barcelona 92 fue un deporte de demostración. Y
fueron donde se sentaron las bases para lo que ahora es el taekwondo en los Juegos Olímpicos. Entonces la gente dice, pero son de las que no importan, ¿verdad? Son de las que no valen, son de las que no importa, porque para mucha gente ignorantemente la primera medalla olímpica es a partir del 2000, y esa es la primera medalla olímpica oficial. Es correcto que sí es así, la gana Víctor Estrada. Es la primera medalla oficial, pero eso no quiere decir que las medallas anteriores no valgan o no cuenten, claro, porque tuvieron la misma o más dificultad para ganarse, y son las que abrieron la puerta para el olimpismo, y son las que sentaron las bases de un equipo poderoso como fue México, porque ahora ya no lo es. También hay que hablar de eso. Sí, no, por supuesto que vamos a hablar de eso, pero además, destacar también este aspecto de que se dice muchas veces que México es el hard mode de todo, ¿no? O sea, y lo digo porque, pues, o sea, ir a las Olimpiadas, estar contra los mejores, tener a históricos que vienen o sea, que regresan porque saben la importancia y la relevancia que tiene el torneo olímpico, claro, aunque fuera un deporte, o sea, que Corea lo estaba presentando, ¿no? Claro, y lo dominaba. Y además lo dominaba, claro, pues sí. Pues sí, el chiste era sacarle jugo a una buena, a una presentación frente a un evento de tal magnitud como son los Juegos Olímpicos. Pero justo, siempre se dice que México es el hard mode porque México no tenía en ese momento una cultura deportiva en el taekwondo. No tenemos una cultura deportiva intrínseca como lo que mencionaba de que en las escuelas se les enseña taekwondo. No hay un parámetro militar en donde las personas que van a hacer su servicio militar pues se les enseña taekwondo. O sea, competir contra todo eso es competir contra una cadena de privilegios que el mexicano y seguramente a nivel Latinoamérica tampoco se contaba, y es una diferencia abismal. Exactamente, eso es la situación. Entonces, por eso el día 19 de septiembre de 1988, de los 5 que íbamos, que nombré, ese mismo día competimos Mónica Torres, Manuel Jurado y un servidor. Claro. Pero por tiempo, por razones de tiempo, fue el mismo día que los 3 ganamos, pero por razones de horas yo fui el primero. Claro. ¿Verdad? Y pues digo, el primero es el primero, y todos mis compañeros también estuvieron ahí. Y de ahí empieza el olimpismo. Barcelona 92 existe una medalla de oro de William de Jesús. Mónica Torres vuelve a ganar un tercer lugar. Dolores Noll gana otro tercer lugar. Y de ahí se va yendo hasta el 2000 que se hace oficial, y empieza de manera oficial con Víctor Estrada y los hermanos Salazar, María Espinosa, Memo Pérez, etcétera. Sí, es cierto. Es que también digo, acá nuestra audiencia es muy joven. Muchos nombres no les van a sonar, pero sí, o sea, María del Rosario Espinosa, o sea, ya había personas. Lo de Memo Pérez, a mí me tocó ver esta narración de Rosique. Tan espectacular, tan legendaria. Yo me acuerdo cuando me fui a la preparatoria ese día, todos hablábamos del hito deportivo, ¿no? O sea, claro, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, pero por supuesto yo digo, lo tengo aquí hoy, lo felicito. La verdad, ni siquiera me imagino cómo está o sea, no me imagino todo el camino, toda la diferencia de preparación, de cultura deportiva, y llegar a piedra, lodo, sacrificio y talento a lograr lo que usted logró. Digo, la verdad es que lo felicito muchísimo. Y pues nada, ahora vamos a la actualidad, maestro. Esta es la actualidad ahora. ¿Cómo ha visto esos cambios o sea, porque yo en las Olimpiadas he visto cómo cambiamos peto eléctrico, puñetazo, que ahora sí ya vale, y antes ni lo pelaban. Exacto. Luego veo mucha patada a la cabeza también. Es que ahora cuentan más puntos, sí. Justo, pero que también ya eso también para mí fueron cambios muy, muy significativos. ¿Cómo ha visto la evolución del deporte, maestro, en estos años? Tal cual como lo dijiste, es una evolución. El taekwondo va a ir evolucionando como todo. Ahora ya hay petos electrónicos, el reglamento ha ido evolucionando, antes era un cuadrilátero o un cuadro donde peleábamos el área, ahora es un octágono. Los tiempos antes eran de 3 minutos, ahora son de 2 minutos. Antes no existía el video replay, ahora ya existe el video replay.
ha ido cambiando muchísimas cosas. Las técnicas han cambiado mucho. La fisonomía de un taekwondoísta ahora es clásica, ¿no? Flaco, 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 alto, alto, alto. Entonces, digo, en aquellos tiempos míos también los existían, pero no era el común. El común éramos más bajitos. Entonces ha ido cambiando muchas cosas, los reglamentos y todo. Desgraciadamente, digo, yo valoro mucho lo que hacen los muchachos el día de hoy, porque se necesita una capacidad física diferente, mucho mayor a la que teníamos nosotros, lo entiendo. Pero si hablamos de espectacularidad, yo creo que sí se ha sacrificado mucho esa parte de la espectacularidad, porque yo amo y adoro el taekwondo, pero ahora lo que yo veo en el taekwondo es algo que yo digo, eso no lo aprendí, eso no es lo que yo aprendí, son cosas diferentes. Pero bueno, eso es parte de la evolución y lo respeto. Pero definitivamente si hablamos del antes y después, yo creo que el antes era mucho más espectacular, mucho más técnicas de combate. Yo de repente veo ahí en redes sociales entrenar a los muchachos y tiran diferentes técnicas para atrás, para adelante y saltando y giro y hacen 6, 7 en el entrenamiento, pero cuando llegan al combate nomás hacen 1 o 2. Yo no lo entiendo. Pero bueno, ha ido cambiando mucho. Hablábamos también de que México fue una potencia durante muchos años. El taekwondo, cuando entra en Juegos Olímpicos de Seúl 88 a Río de Janeiro, yo creo, en todas las ediciones se ganó una medalla. Sí. México siempre destacó, éramos potencia. Y ahora ya no. Ahora pues ya no hubo, como dicen también, la evolución de los directivos. Y echaron a perder todo por diferentes formas. Ahorita mismo, hoy en día, ayer está el campeonato mundial en China, y hasta ahorita todos los mexicanos han perdido en las primeras rondas, todos. Sí, de hecho justamente era mi siguiente tema, porque exacto, o sea, a la par de que nosotros fuimos una generación que vimos esos cambios en el deporte, también vimos cómo poco a poco la vela del taekwondo en México se fue apagando. O sea, y uno pensaría de momento que era un tema generacional, ¿no? Decimos, bueno, pues sí es normal, pues vienen las figuras de antaño, se van retirando, el talento va cambiando, pero yo no creo que sea eso, maestro, porque ahora no pasó nada. En las Olimpiadas de París no pasó absolutamente nada. El Campeonato del Mundo no está pasando nada. ¿Qué cree? O sea, ¿qué está sucediendo actualmente en el taekwondo en México? Bueno, desde su perspectiva, claramente, ¿no? Claramente, sí. Le voy a dar desde mi punto de vista, que es el que coincide con muchas personas. Desgraciadamente han llegado sujetos, elementos como directivos o pseudo directivos, pudiera decir. Y ahorita se me viene a la mente... ¿Cómo se llama el presidente de federación, que se llama, creo que es Raimundo González? Estoy bromeando porque el que escuche esto sabrá por qué lo digo, pero bueno. Pero bueno, ese dirigente fracasado, que tiene mal manejo de la federación, que está demandado por todos lados, que tiene los peores resultados, que no ha metido a la gente indicada, pues eso es lo que ha llevado al fracaso de México. Estoy de acuerdo que los directivos y toda la gente que está allá abajo, toda la gente que tampoco está conforme, pero que no tienen el valor de hablar y de defender a los muchachos, porque los muchachos entrenan, pero entrenan sin una guía, sin alguien que sepa entrenar, sin alguien que sepa dirigir, sin alguien que los lleve por el buen camino. Esa es la verdad. Los muchachos mexicanos tienen el corazón de ganar y de competir, pero nada más que están sometidos por una fuerza que quiere tener la economía y el poder, como esta persona que nombré, que ya se me volvió a olvidar el nombre. Pero no, cuando yo lo digo ahorita y se lo puedo decir en su cara, porque yo no hablo atrás de nadie. En su cara, cuando lo vea, se lo voy a decir. Entonces, mientras sigan este tipo de directivos, seguirá el taekwondo así. Mientras la gente se quede callada y con las orejas abajo y lo que él diga, ahí están los resultados. Yo estoy levantando la voz junto con varios de mis compañeros, junto con mucha gente, porque no queremos que el taekwondo se vaya hasta el piso como está sucediendo. Entonces, pues aprovecho ahorita para decirlo. Ojalá que la gente que lo oiga reaccione y podamos volver a tener ese taekwondo alegre, ese taekwondo, ese semillero de competidores que teníamos, esos competidores que daban el alma ahí como hasta ahora. Pero ahora yo los veo que los mandan como si mandas a alguien a la guerra sin fusil. Entonces los pobres van sin armas y digo, mis respetos para todos los competidores, todos y cada uno de ellos, más no para los directivos.
Sí. Es una lástima escucharlo, porque por todo lo que significa, ¿no? O sea, el valor deportivo, la cultura en México. Y de hecho, ahora me empieza a hacer mucho sentido. Cuando mencionábamos lo del deporte de contacto, pues entiendo por qué es intrínseco de nuestra cultura ser buenos para los golpes. O sea, México tiene esta genética psicológica, sí. La traemos. Sí, desde el box, de los boxeadores. Claro, la traemos dentro. A principios de siglo, todos los deportes de contacto, México siempre responde. Sí. Pero bueno, yo creo que seguimos siendo lo mismo. Hay recursos, porque sí. Los hay, no más que están en las bolsas de otros directivos. Entonces, necesitamos una sacudida fuerte para volver a retomar esa parte del taekwondo, porque es una tristeza que yo, haber sido competidor y haber estado ahí, ver lo que han hecho del taekwondo. Sí. Y digo, a lo mejor a alguno que otro no le va a parecer lo que digo, pero pues los resultados están en la mesa, no hay otra cosa. No estoy inventando nada, estoy viendo los resultados y no lo pueden negar. En cambio, esos directivos van a pasar a la historia como los más corruptos, como los más perdedores, como esta persona que nombré, y en cambio yo pasen todos los directivos que han pasado y yo seguiré siendo el primer medallista olímpico. Así es. La historia está escrita, así es. Bueno, pues sí, pues bueno, ahí yo le voy a comentar. Nosotros acá en el Cubo Rubik también, desafortunadamente, y lo sabe nuestra audiencia, yo se lo comparto al maestro, México está plagado de talento, plagado de estrellas, tenemos muchas personas que son apasionadas del Cubo Rubik. Somos una de las comunidades más grandes a nivel internacional, y con ese nivel de comunidad podríamos tener recursos, apoyos, tener grandes torneos y demás, pero desafortunadamente también el Cubo Rubik está secuestrado por unas cuantas personas que siempre se buscan llevar el oro, maestro, no la plata, pero eso sí, se quieren llevar el oro, y desgraciadamente se lo han llevado, y no precisamente en beneficio de la comunidad y del talento, y de que esto siga creciendo, y que el Cubo Rubik se vuelva algo pues como lo que México tiene y merece, ¿no? Ya tuvimos un campeón del mundo en México de la categoría más difícil, que es con los ojos vendados. O sea, imagínense lo que es de nivel de dificultad lograr eso. Me imagino. Y desgraciadamente las personas que dirigen, y siempre lo voy a entrecomillar porque dirigir es un verbo muy complicado, que lo dirigen, pues lo llevan mal. Todo está secuestrado, todo es un círculo de poder ahí, de nepotismo, de corrupción. Claro. Entonces, por eso es que muchas veces nos sentimos tan de la mano con los atletas olímpicos. Desafortunadamente, no nos sentimos conectados por los logros y por los éxitos, sino porque estamos así, amarrados por la mala institucionalización de la práctica deportiva, desgraciadamente. Es correcto, así es. Pero bueno, esperemos que resurja todo. Lo hará, por eso hacemos estos podcasts, maestro. Excelente. Para que nos estamos apoyando. Bueno, ¿qué hay hoy para el maestro Enrique? ¿Qué es el proyecto? ¿Qué está haciendo hoy bueno, maestro? Yo radico en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Allá tienen toda su casa. Digo, por lo mismo que estoy hablando de los dirigentes, patito, como yo les llamo, todos los medallistas olímpicos, mis compañeros medallistas mundiales, todos estamos olvidados. Ellos meten a su gente y lo que quieren hacer, pero bueno, ahí están las consecuencias. Yo no soy tomado en cuenta en nada. Entonces yo me dedico por mi cuenta a dar seminarios, clínicas, pláticas motivacionales, porque yo quiero regresarle a las generaciones, a México, lo que yo aprendí en su momento de maestros, lo que yo experimenté y lo que yo tuve de experiencia como competidor. Poder ayudar a las nuevas generaciones es una obligación moral que yo tengo, y lo hago con muchísimo gusto. Por eso estoy aquí en la Ciudad de México, porque estuve haciendo en estos días seminarios con diferentes profesores, y eso me encanta. Lo disfruto y me siento satisfecho. Si los federativos, si los gobiernos no me toman en cuenta, no importa. Yo sigo siendo Enrique Torroella y sigo participando en taekwondo, ¿verdad? Entonces, bueno, a eso me dedico ahora. Por cualquier cosa que cualquier maestro quisiera tener una plática motivacional, quisiera tener seminarios, porque todavía tengo, yo como me ven 56 años, todavía puedo patear y todavía sé hacer muchas cosas que no todos lo saben hacer.
Y bueno, pues eso sigo haciendo. Cualquier cosa me pueden localizar en Facebook. Sí, vamos a ponerlo por ahí. Enrique Torroella Sánchez. Aparezco en Facebook, Enrique Torroella Sánchez. Sí. Y ahí me pueden localizar. No, pues ahí vamos a poner la placa. O sea, ya en esta superproducción de Digital Man Studio seguro ponemos ahí el contacto de redes sociales. Me spoilearon de un libro, maestro. ¿Es cierto que se viene un libro? Tengo ya, desde la pandemia empecé a escribir mi libro, que son mis vivencias, cosas que, pues que a veces, digo, yo podría hablar con ustedes 6 horas y no acabo de platicar todo. Entonces, eso lo estoy haciendo poco a poco. Lo más pesado es transcribir todo de mi cabeza aquí, abajo. Pero ya estoy en la etapa final. Yo creo que empezando el próximo año voy a publicar un libro de mis vivencias, de mi historia. Prácticamente sería desde que nací a que llegué a Juegos Olímpicos. Wow, pues ahí está. El spoiler fue cierto. La noticia fue verdadera. Se nos viene un libro de experiencias y de aprendizajes del maestro. La verdad es que para nosotros es ¿Qué le digo? Esta mesa cada vez se llena más de gloria, se llena de grandes historias. Compartir con usted esta charla ha sido maravilloso. Como bien lo menciona, yo creo que nos aventamos aquí 6-7 horas y nunca acabamos. Nunca acabamos. Sí. porque pues sí, o sea, es toda una vida, toda una lucha. Pero nos da mucho gusto verlo bien, maestro, verlo fuerte, presente, activo en la comunidad. Creo que justamente estos esfuerzos que estamos haciendo de unirnos como ahora lo veo más cercano cada vez, el tema de los atletas olímpicos, medallistas olímpicos, nuestra comunidad de los cubos Rubik, con todo lo que esto conlleva. La verdad es algo que a mí me congratula y que espero que a nuestra audiencia también le guste mucho, que disfrute de los podcasts y de tus palabras. Pues algo más, maestro, que nos quiera compartir antes de cerrar esta edición de Los Colores del Éxito. Pues nada más, yo creo que por último, uno de los consejos que yo doy en mis pláticas, y eso no quiere decir que yo soy un humano. Yo también trato de motivarme con los recuerdos del taekwondo. Yo también trato de vivir el día con la mayor alegría, con la mayor energía positiva al día. Entonces, lo único que yo puedo aconsejar es eso: tener tus sueños a corto, mediano, largo plazo. Y toda realidad empieza con un sueño. Hay que trabajar para ese sueño. No es imposible. Yo lo comento y lo digo. No es lo que estoy platicando que es así como que me lo dijo una vez, que corre una leyenda, o que me lo dijo el primo de un amigo. No, yo se los platico, yo tuve esa experiencia, yo lo pude hacer, soy mexicano. Entonces yo quiero transmitirte que tú también lo puedes hacer, que nada más es cuestión de que te juntes con las personas indicadas, porque nunca es solo. Tienes que tener, y sobre todo la parte de la familia es importante, y si no existe esa parte, hay que buscar quien te apoye. Tienes que tener un sueño, y luego metas a corto, mediano y largo plazo, y trabajar con el corazón para llegar a ellas. Así es. Aquí ponemos un fade negro y se acaba esto. O sea, brutal. O sea, no me puedo poner de pie porque no se puede. Pero si pudiera, les juro por Dios que me pongo de pie frente a semejante conclusión. Maestro, muchísimas gracias. Un verdadero honor. Estrecho su mano con toda la historia que conlleva aquí. Se lo agradecemos mucho. Él es Enrique Torroella, primer medallista olímpico de taekwondo. Esta ha sido nuestra sección, nuestro capítulo de Los Colores del Éxito. Recuerden, campana, suscripción, todo para que este proyecto siga adelante. Seguiremos invitando a más leyendas del deporte, del medio del espectáculo, de todas las áreas, finanzas. Se nos vienen muchas cosas y esta es la muestra de su apoyo. Por eso está Enrique hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente edición.